Vamos entonces a tratar este tema sobre el canon bíblico. ¿Cómo arrancó en la era cristiana esta definición del canon, verdad? Entonces vamos a pensar en un personaje de nombre Marción. Ese es el punto de partida. Ese Marción nace, algunos nos datan su nacimiento en el año 85, otros nos lo sitúan incluso por el año 100. Entonces yo voy a tratar de decir 90, no voy a tomar esa atribución, esa arbitrariedad. Pongámosle a Marción su nacimiento cerca del año 90. Muere Marción por el 160 aproximadamente, y resulta que en el año 140 este personaje Marción va a Roma, era cristiano, va a Roma con el ánimo de difundir la fe. Esa era su intención. Roma era el epicentro, ¿no? Era el epicentro. Allá lo que llegaba a Roma se expandía. Cuando Jesús está diciendo, vayan hasta los confines de la tierra, tal vez había una implicancia allí a ese confín que sería Roma, desde donde se tendría el corazón para expandirse al resto, ¿no? de la humanidad. Tanto que el Señor le dice a Pablo, ¿se acuerdan? ¿No? Que le dice, Pablo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, lo tendrás que dar en Roma. La historia, por ejemplo, Eusebio de Cesarea nos cuenta que la llegada de Pedro a Roma se da es Pedro detrás de este personaje llamado Simón el Mago, el que nos habla Hechos de los Apóstoles. Porque Simón el Mago se fue a propagar sus herejías allá a Roma y Pedro va detrás, ¿no? A tratar de contener esa herejía de Simón el Mago. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque este Marción se va a Roma cerca del año 140, Marción llega a Roma y está exponiendo unas ideas que le fueron surgiendo y empieza a haber una especie de ruptura con lo que se cree, sobre todo el presbiterio en Roma, los presbíteros de Roma. Este Marción pareciera que está creyendo algo que no cuadra con lo que se cree en Roma, con lo que se ha llevado, con la tradición que los apóstoles fueron llevando a Roma. Este Marción sostenía, algunos dicen que él creían que había un Dios bueno y un Dios malo, y así se simplifica el pensamiento de Marción. No era propiamente eso. Marción pensaba, sí, que había un Dios que él llamaba un Dios justo, y había un Dios que él llamaba el Dios amoroso, que era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Marción entendía que ese Dios justo era el Dios que se evidenciaba en el Antiguo Testamento y por eso allá se veían guerras, había venganza, ¿verdad? Y entonces Marción llega a la conclusión que ese Dios del Antiguo Testamento no, anula Marción todo el Antiguo Testamento. ¿Okay? Él anula el Antiguo Testamento, lo elimina. Dice que el Antiguo Testamento no es para que los cristianos lo tengan. El Antiguo Testamento no va para Marción, ¿no? Y entonces empieza a armar, dijéramos así, su propio listado. Cuando hablamos de la palabra canon, que es la que vamos a estar utilizando acá, el canon bíblico, estamos hablando de ese listado de libros sagrados. Hay otras acepciones de canon, pero digamos que la acepción que hoy por hoy ha permanecido, la que se utiliza cuando se habla de canon, es esa lista de libros sagrados de los cuales de allí emana la doctrina y todo lo que concierne a la moral, a la fe del pueblo cristiano, ¿no? Entonces, Marción pareciera que empieza a armar su propio listado de libros y selecciona solo las cartas del apóstol San Pablo. Cuando digo las cartas del apóstol San Pablo, él excluye la carta a los hebreos. Algunos me dirán, pero a ver, si la carta a los hebreos no es de San Pablo. Para la iglesia, la carta a los hebreos es de San Pablo. Ha habido polémicas, ¿no? Después del siglo XVI, sobre todo, la crítica textual ha visto en el estilo de la carta a los hebreos que falta el saludo, algunas cosas que no cuadran con las formas de San Pablo. Entonces dicen, esa carta no es de Pablo, la carta a los hebreos. De hecho, si estamos atentos en la celebración eucarística, en la misa, es la única carta que no se dice quién la escribió. Uno lee carta del apóstol San Pablo a los Corintios, carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, etcétera, ¿no? A los romanos, etcétera.
Pero cuando en la misa se proclama una lectura tomada de la carta a los hebreos, simplemente se dice lectura de la carta a los hebreos. No dice quién la escribió. Pero bueno, la Comisión Pontificia de la Iglesia le elevaron esta pregunta para zanjar dudas sobre el particular y quedó claro para la Iglesia que sí es del apóstol San Pablo la carta a los hebreos. No quiere decir que San Pablo la haya escrito con su puño y letra. Cuando se habla de la autoría, es que emana de su pensamiento y seguramente su círculo de discípulos, alguno pudo ser el escribiente el que la puso por escrito. Eso pudo haber sido. Pero ese no es el punto ahora de disertación, ¿no? Sobre la autoría de la carta a los hebreos. Simplemente digo que este personaje, Marción, hace un listado de libros y toma las cartas de San Pablo, no utiliza la carta a los hebreos y toma de los evangelios, recordemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, solamente el evangelio de San Lucas. Y de hecho, omite el primero y el segundo capítulo. Eso que dice San Juan de que el verbo se encarnó y habitó sobre nosotros, eso para Marción, no, de ninguna manera eso lo aceptaba, eso lo elimina. Y el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando se le anuncia el ángel a María que va a concebir al Hijo de Dios, bueno, eso tampoco, esa concepción virginal de Jesús, eso no va. Entonces Marción elimina. Ese sería lo que llevó a la Iglesia a que cuando este personaje empieza a utilizar ese listado de libros que él entendía que eran los inspirados, la Iglesia tiene que reaccionar y decir, no señor, eso no es lo que hemos recibido de los apóstoles. La Iglesia tiene que hacer lo suyo, ¿no? Tertuliano, que es un autor eclesiástico, no digo un padre de la Iglesia, ni digo tampoco San Tertuliano, ¿no? Porque Tertuliano se nos cuenta, él muere por el año 220 y se nos cuenta que Tertuliano, si bien nos dejó riquísima literatura ortodoxa, es decir, apegada a las escrituras, la revelación divina, Tertuliano lastimosamente se desvió y cayó en una herejía que era el montanismo, ¿no? Tertuliano no es considerado propiamente un padre de la Iglesia, sino un escritor eclesiástico, así lo llaman. Tertuliano escribe un texto que se llama Contra Marción, precisamente. Y Tertuliano dice que Marción murió reconciliado con la Iglesia. O sea, él reconoció el error de esta idea que tenía de considerar como una especie de dualismo en Dios, que uno era el del Antiguo Testamento y otro era el del Nuevo Testamento, el amoroso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eran dos, digamos, realidades disímiles, ¿no? Diferentes. Tertuliano nos cuenta eso, que él muere reconciliado con la Iglesia. Marción. Entonces, esa era la primera lista de libros que se tenía, esa que hizo Marción, pero evidentemente considerada herética, ¿no? En el año 170 aparece un personaje llamado Tasiano. Tasiano, yo no dijera que escribe, él realmente forma, vamos a llamarle así, forma un texto muy útil para la época que se llamó el diatesarón. Diatesarón. Esa palabra griega quiere decir algo formado de 4 ingredientes, ¿no? Algo que se forma con 4 cosas, llamémosle de ese modo. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Y por qué? Porque Tasiano, por el año 170, toma los 4 evangelios que parece que ya en esa época, fíjense que Marción había aparecido por el 140, había llegado a Roma, y se tiene que en el 144 es cuando empieza esta ruptura con la iglesia de la doctrina sana que custodia el depósito de la fe. Ya en el 170 aparece Tasiano y pareciera que ya ahí los 4 evangelios estarían, como quien dice, prácticamente definidos, como si ya la tradición apostólica estuviese diciendo, son estos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tasiano? Tomó esos 4 relatos y armó uno solo. Ojo, no es que tomó como una especie de evangeliario y en un solo texto agrupó los 4 evangelios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tomó los relatos de los 4 evangelios y fue cronológicamente armando uno solo. Por eso diatesarón, ¿no?
4 ingredientes que para formar una sola cosa. Entonces, de los 4 evangelios, formó un solo relato evangélico, tomando cronológicamente los textos de los 4 evangelios. Creo que está claro eso, ¿verdad? Lo que hizo Tasiano. Entonces, muchas veces se cita el texto de Tasiano para demostrar qué era lo que en esa época teníamos como escritura sagrada. Y ahí están los 4 evangelios, pero en esa forma como los presentó Tasiano. Luego, y ojo con este luego al que estoy haciendo mención, por el año 1740, ustedes dirán, ¿cómo dice luego si está en el 170 con Tasiano y dice luego 1740? Sí, luego por lo siguiente, en 1740 aparece un papiro en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Un papiro que hoy por hoy se conoce con el nombre de fragmento muratoriano. Fragmento muratoriano. ¿Por qué se le conoce con ese nombre? Porque quien lo descubrió allá en 1740 fue un personaje llamado Ludovico Antonio Muratori. Por eso se conoce como el fragmento muratoriano. Ojo, si bien se descubrió en esa fecha, 1740, ese documento, ese papiro, está datado aproximadamente del año 170, 180. ¿Okay? ¿Y por qué lo datamos de ese tiempo? ¿Y qué contiene el papiro? Que es lo importante. Ahí tenemos un listado de libros sagrados. Un listado de libros sagrados. ¿Ok? Pero ¿por qué sabemos que es del año 170, 180? Porque en esa lista del famoso fragmento muratoriano, en esa lista, hay una anotación importante a una carta que en muchas comunidades se tenía por canónica, por inspirada. Se llama, porque existe todavía, se llama El Pastor de Hermas. ¿Okay? El Pastor de Hermas. Lo que hace ese papiro es decir que el Pastor de Hermas, que se tenía en muchas comunidades como canónico, no hace parte de la lista de libros sagrados, lo saca del canon sagrado al Pastor de Hermas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Claro, porque dice que el autor de esa carta llamada El Pastor de Hermas es un tal Hermas, quien es hermano de Pío, el obispo de Roma. Ojo, Hermas fue quien escribió esa tal carta llamada El Pastor de Hermas y terminó siendo hermano de Pío, quien era obispo de Roma, y se añade las siguientes palabras: por nuestros días, por nuestros días. Claro, hay una evidencia interna de ese papiro de cuál es su datación. Vamos a buscar ese tal Pío, obispo de Roma, a ver en qué año lo fue, y por eso sabremos cuál es la fecha del papiro, por nuestros días. Y evidentemente, este Pío I, de Hermas, gobernó la iglesia entre el año 140 hasta el 155. ¿Por qué se sabe eso? Porque se conoce de un tal Policarpo de Esmirna, perdóname que me refiera así a un tal Policarpo de Esmirna, no, un gran cristiano, obispo de Esmirna, quien fue discípulo del apóstol Juan. Policarpo de Esmirna, cuando hubo en la iglesia unas disputas sobre la fecha de la Pascua, Policarpo viaja hasta Roma para hablar con el papa de la época. El papa de la época era Aniceto. ¿Okay? El papa Aniceto. Y conversan, ¿verdad? Policarpo con Aniceto. Y se sabe para cuándo muere Policarpo de Esmirna. Muere para el año 156. Ahí está datado su martirio. Y si fue a hablar con Aniceto, ¿verdad? Y Aniceto es el sucesor de Pío, el que habla el fragmento este muratoriano. Como él fue el sucesor de Pío, entonces se sabe que Pío no podía estar vivo para el 156 cuando murió Policarpo en el 156,
Y se sabe que Policarpo había ido a Roma a hablar con el sucesor de Pío, con Aniceto. Por tanto, ese fragmento muratoriano, al decir que la carta llamada Pastor de Hermas la escribió Hermas, el hermano de Pío, obispo de Roma por nuestros días, entonces se data de que si Pío pudo vivir hasta el 155 máximo, pudo vivir hasta esa fecha, entonces ese fragmento no puede ser más allá del año 170, póngale 180, ¿verdad? Pongámosle 30 años después por nuestros días, dice el que hizo la lista que hoy se conoce como el fragmento muratoriano. Bien, después de todo eso, ¿por qué lo estoy contando? Porque ese listado que encontramos en el fragmento muratoriano traía los 4 evangelios, traía las cartas de San Pablo, aparecía en el fragmento el Apocalipsis de Pedro. Hoy no tenemos el Apocalipsis de Pedro como canónico. No están incluidos como canónicos la carta a los hebreos, ni Santiago, ni primera y segunda de Pedro, ni tercera de Juan. Entonces teníamos varios libros que hoy hacen parte de nuestro canon del Nuevo Testamento, no estaban incluidos en esa lista en el año 180. Entonces la cosa no estaba tan fácil en ese momento. Y ese fragmento muratoriano nos trae un dato muy importante, y es el siguiente. Dice que 2 cartas que se le atribuían al apóstol San Pablo, una carta a los de Alejandría, los alejandrinos, y otra carta a los de Laodicea, tampoco eran canónicas, las sacaron, no eran canónicas, ni la carta a los de Laodicea, ni la carta a los alejandrinos. De hecho, fíjense que hay una carta del apóstol San Pablo que pide a una comunidad que por favor lean esa carta allí, pero también lean la que él le mandó a los de la Odisea. O sea, que si hay una carta de San Pablo dirigida a los de la Odisea, pero seguramente no era esta a la que hace mención el fragmento muratoriano que dice la carta que dicen que es de Pablo a los de la Odisea, no es de Pablo, no es canónica, no es inspirada. La carta que dicen que es de San Pablo dirigida a los de Alejandría, tampoco es de Pablo, no es inspirada. Y la sacó. El pastor de Hermas lo sacó por la razón que estoy dando, ¿verdad? Entonces, ahí estaba una, digamos, primera lista más o menos completa, ¿no? Años más tarde aparece Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría muere por el año 250. Y ya con Orígenes hay una construcción, ¿no? Un poco más ajustada a lo que hoy tenemos del canon bíblico. En el 367, año 367, aparece un gran obispo de Alejandría, Atanasio. A Atanasio le debemos muchísimo en la historia de la iglesia, porque fue de los que combatió una de las primeras y más grandes herejías que existió, que fue el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesús. Y Atanasio, un jovencito en aquella época, se dio, ¿no?, a la tarea de custodiar la doctrina ortodoxa de la iglesia, y en el concilio de Nicea se nos dieron estas proclamas que nosotros conocemos sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, etc. Gracias a toda esta gestión, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo de Atanasio de Alejandría. Atanasio, ya siendo obispo en el año 367, le envía una carta a su diócesis en la fiesta de la Pascua. Y en esa carta, Atanasio enlista los libros sagrados y utiliza por primera vez la palabra canónicos. Los libros canónicos son, y hace su lista. Resulta que esa lista es casi tal cual a la lista que hoy tenemos de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y ahí estaba en esta lista de Atanasio de Alejandría. Entonces ya se iba, digamos, vislumbrando el canon de los cristianos para esta época en la que Atanasio escribe. Pero no había una definición, digamos, solemne de la iglesia. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, vamos a encontrar que en un momento hubo como disputa sobre un tema central entre los cristianos, ¿no? Unos que bajaban de Jerusalén y hubo problemas en Antioquía, estaba Pablo, estaba Bernabé, y tuvieron que ir a Jerusalén para ir resolver el problema. No lo pudieron resolver en Antioquía.
hubo que ir a Jerusalén con los apóstoles, con toda la iglesia, y en concilio, el famoso concilio de Jerusalén, cerca del año 49 o 50, allá en Jerusalén se reúnen y toman unas decisiones trascendentales que hoy por hoy perduran, ¿no? Y quedaron en las Sagradas Escrituras contempladas. Pero fíjense cómo la iglesia ha encontrado en los concilios el mecanismo para resolver toda disputa, toda duda que amenace la unidad. Y por eso ese concilio dice, nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido que el Espíritu Santo asiste a la iglesia como Cristo lo ha prometido, que la llevará a toda verdad, a toda verdad. Y la iglesia es la columna y base de la verdad, dice Pablo en 1 Timoteo 3:15. Entonces la iglesia, después de este texto que acabo de decir de Atanasio de Alejandría, en el 367, el Papa Dámaso I, en un sínodo local, digamos, en Roma, nos regala un primer listado en un concilio y emanando de la autoridad de un papa con el listado de los libros canónicos. Ahí se nos enlistan los libros que hoy por hoy tenemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del canon que tenemos del Nuevo Testamento en ese concilio de Roma. Incluso esto sirvió para que luego Jerónimo de Estridón hiciese la traducción de los textos hebreos y el texto griego, hiciera la traducción de la Biblia que tenemos o que conocemos como la Vulgata, ¿no? Al latín se tradujo las escrituras y Jerónimo de Estridón pues tradujo estos 27 libros del Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para el total de los 73 libros que tenemos en la iglesia. Así entonces, tiempo después, como eso fue un listado que dio el Papa, de pronto solamente tuvo trascendencia ahí en Roma, pues, la Iglesia Universal a lo largo y ancho de toda la cristiandad, pues seguramente había parte donde se seguían leyendo el Pastor de Hermas como canónicos, se seguía leyendo la Carta a Bernabé, por ejemplo, como canónica en algunas comunidades. No se asumía que hebreo fuese inspirada en algunas comunidades. Entonces la iglesia se reúne en un sínodo, digamos, local al norte del África, en lo que fue el concilio de Hipona en el año 393. Hipona, de donde San Agustín era obispo. Entonces, en ese sínodo, en ese concilio regional ahí en Hipona, en el 393, se hace un listado de los libros sagrados y queda estos libros que había dicho el Papa Dámaso, se acogen en este sínodo, en este concilio en Hipona, ¿no? Años más tarde, año 397, hay otro concilio también en el África, en el norte del África, en Cartago. En Cartago vuelve a haber un sínodo donde se vuelve a tratar el tema del canon bíblico y se vuelve a hacer la definición. De hecho, cuando uno lee ese concilio, en uno de sus apartes dice que eso que ellos decidieron allí está sujeto a la aprobación de la iglesia transmarina. Se está refiriendo a Roma, ¿no? Del otro lado del Mediterráneo. Entonces, que esa iglesia, la de Roma, el Papa por la autoridad, tiene que aprobar ese listado que estaba en ese concilio, en ese sínodo de Cartago del año 397. No se tiene un decreto donde el Papa haya aprobado lo que se dijo en Cartago. No se tiene textualmente. Sin embargo, hay una carta del año 405, se titula, bueno, en latín, en español es como Consuelo para ti, más o menos es el nombre. El Papa Inocencio I envía esa carta al obispo Exuperio de Tolosa. Le envía la carta y le dice a su querido hermano también obispo que estos son los libros sagrados que hemos recibido, tal cual el canon bíblico que se había definido en Cartago. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos a la iglesia que ya en concilio, ya ratificado por el Papa, este listado de libros sagrados tal y como hoy lo tenemos. Tiempo ya después
en un concilio ecuménico. Cuando digo ecuménico, es un concilio universal, o sea, ya no es un concilio regional allá al norte del África o solo en Roma, no, ecuménico en toda la iglesia, ¿ok? Como los ecuménicos, como el concilio de Nicea, que fue el primero en el 325, el concilio de Constantinopla luego en el 381, cuando hubo unas herejías sobre la divinidad del Espíritu Santo. La iglesia tuvo que convocar a concilio y dejar claro a la luz de las escrituras estas proclamas sobre el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. ¿Okay? Y así el concilio de Éfeso, por ejemplo, cuando se decía que la Santísima Virgen no era Teotocos, no era madre de Dios, sino era solo madre de Cristo. No, la iglesia convoca por esa herejía de los nestorianos y la iglesia convoca a concilio y define la doctrina verdadera, la doctrina correcta. Bueno, y así a lo largo de la historia estos concilios hasta que llega un concilio ecuménico también, que fue el concilio de Florencia, en el año 1442, concilio de Florencia. Allí ya de modo universal la iglesia define solemnemente, le dice a toda la cristiandad cuáles son los libros sagrados, de modo universal. De modo que no es cierto lo que algunos sostienen, que el canon bíblico solo se definió solemnemente en el Concilio de Trento. No. Lo que ocurre es que en 1517, que empieza toda esta revolución protestante, empezaron algunos a renegar respecto del canon. La iglesia tuvo que sentar postura y ya no definir los textos bíblicos que ya estaban definidos, sino hacer la declaración dogmática de los textos con el famoso anatema, ¿no? Excomulgado queda el que no crea que estos 73 son los libros que hemos recibido. Entonces, con eso más o menos nos hacemos una idea de cómo fuimos llegando a lo que hoy tenemos. Estos concilios definieron el canon bíblico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero ha venido esta polémica en torno a que la iglesia, dentro del canon que enlistó, que definió, hay unos libros que nuestros hermanos protestantes, por ejemplo, no tienen 7 libros, ¿no? Que han sacado del canon bíblico 7 libros. Pero lo que uno escucha que se dice, la iglesia sacó 7 libros y tienen en sus Biblias 7 libros que no son palabra de Dios. Ellos lo llaman apócrifos, así lo llaman ellos, apócrifos. Realmente el nombre que le damos son deuterocanónicos, un nombre un poco extraño y tal vez no es el nombre más afortunado. Deuterocanónico, como el Deuteronomio, ¿no? Deutero quiere decir segundo, segundo. Ojo, segundo no es porque estén por debajo del primero. Hay libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Yo les estaba contando hace un rato que del Nuevo Testamento todavía se discutía si la carta a los hebreos era canónica, era inspirada. Si la carta de Santiago era inspirada, si el Apocalipsis era inspirado. Se discutía si las cartas de Juan, la segunda, la tercera carta de Juan era inspirada, si la carta de Judas era inspirada. Se discutía eso, si la segunda carta de Pedro era inspirada. Esas discusiones estuvieron y por eso son libros que han sido discutidos, que no fueron, como quien dice, aceptados unánimemente en algún momento, se llaman deuterocanónicos. ¿Ok? Porque entraron después de discusiones. Así hay deuterocanónicos del Antiguo Testamento y deuterocanónicos del Nuevo Testamento. No son menos los deuterocanónicos que los protocanónicos, los del primer canon, los que entraron de primeritas, digámosle así, ¿no? Los que entraron de primeritas al canon. ¿Ok? Ahora, para poder entender un poco lo del Antiguo Testamento y esto de los libros deuterocanónicos, entendamos el contexto histórico del pueblo de Israel para poder entender todo esto de los deuterocanónicos. Vamos a decirlo de la manera más rápida posible. Habría una fase en la historia del pueblo de Israel que le podríamos llamar la fase prehistórica, ¿okay? Prehistórica, antes que apareciera Abraham, con quien inicia el pueblo de Israel. Entonces, la prehistoria, póngale usted si quiere Caín, Abel, todo lo que hubo antes, hasta el capítulo tal vez 11 del Génesis, todo lo que hubo antes de que apareciera Abraham. ¿Okay? Abraham aparece por allá, año 1800 antes de Cristo. Aparece Abraham. Dios lo saca de la Mesopotamia, ¿no? Meseta separada por 2 ríos. Eso significa Mesopotamia.
En la parte de arriba, norte, los asirios, en la parte de abajo, Babilonia o los caldeos, en el sur. Bueno, de allá de Ur de los caldeos, saca Dios a Abraham. Y viene toda esta historia que conocemos, ¿no? Su hijo Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, que vienen las 12 tribus, y entonces el pueblo de Israel va a empezar a tener lugar, ¿cierto? Esos 12, en algún momento, por una carestía, y sus hijos, y el pueblo que iba creciendo, terminaron en Egipto, esclavos en Egipto, 400 años esclavizados en Egipto, ¿verdad? 400 años, se nos pierde la historia ahí. Dios suscita luego a Moisés, año 1300 más o menos antes de Cristo, suscita a Moisés. Con Moisés salen del pueblo y ahí vendría otra fase, digámosle así, la fase del éxodo. Con Abraham empieza la fase o la fase patriarcal, ¿no? La fase de los patriarcas, y con Moisés ya viene la fase del éxodo, ¿no? El éxodo. Entonces ellos salen de Egipto, todo lo que conocemos, los 40 años quedaron en el desierto, llegan con Josué a la tierra prometida. Viene toda esta fase de jueces, y ya ustedes van ahí, ya dije José, dije jueces, y fíjense que ahí van los libros, ¿no? Entonces vienen los jueces que empiezan a gobernar, y bueno, y así va el pueblo, y después va a venir otra fase, que es la fase de la monarquía. Vamos a hablar propiamente no con Saúl, sino ya su consolidación con David. David, entonces, año 1040 antes de Cristo, empieza toda esta fase de la monarquía. Textos que se van poniendo por escrito como los salmos, por ejemplo, en esa fase de la monarquía, los proverbios van suscitándose en ese momento de la historia. Entonces así, digamos, el pueblo de Israel que va desarrollándose en esa fase monárquica, después de David, le sucede a su hijo Salomón. A la muerte de Salomón le sucede a su hijo Roboán, y aquí estoy hablando, ahí ya estoy por el año 970 antes de Cristo. Y con Roboán, bueno, por un tema en el que no pudo comprender las necesidades del pueblo, en vez de bajar la carga impositiva, los impuestos que tenía el pueblo, se los agravó. El pueblo se le revoluciona a Roboán y termina habiendo una revuelta gigantesca. Una revuelta que desembocó en la división del reino. Por eso a veces se hablaba del Reino Unido de Israel, el Reino Unido. Con David estuvo unido, con Salomón estuvo unido, pero al llegar Roboán se dividió el reino. Y entonces la parte norte, la parte de arriba, se quedó llamando Reino de Israel o Reino del Norte. Y la parte de abajo, Judá, su capital, se quedó llamando Reino de Judá. ¿Okay? Reino de Israel, Reino de Judá. Vamos a ver que los profetas empiezan su actividad. Amós, Oseas, están ejerciendo su ministerio profético en el reino del norte. Y por eso, allá en el norte hay una ciudad preciosa, Betel, que Jacob a Betel, Betel significa Bet, casa, el Dios, casa de Dios. Así la llamó Jacob cuando veía ángeles bajar, ángeles subir. Y decía, esto no puede ser sino la casa de Dios, ¿verdad? Y al regresar para donde él iba a buscar a su esposa, donde la encontró y regresó con sus hijos, dijo, le haré a Dios cuando regrese un altar allí. Esa ciudad, Betel, casa de Dios, profetas como Oseas, por ejemplo, va a llamar a esa misma ciudad, la va a llamar Bet Aben, casa de iniquidad, porque empiezan a construir estatuas idolátricas en la época del primer rey que gobernó allá, que se llamó Jeroboam. ¿Okay? Con Jeroboam empezaron a construir en Betel becerros de oro, en Dan también, en varias ciudades del norte. Ahorita no viene al caso. En un momento quedó siendo la capital de allá del norte, Samaria, capital del norte. Por eso ya van a ver por qué los judíos no se gustaban con los samaritanos. En todo esto, ¿para qué se los cuento? Porque en el año 722 antes de Cristo, en el año 722 antes de Cristo, aparece el imperio de la época, los asirios. Los asirios llegan y destruyen ese reino del norte, el reino de Israel, borran el rastro de las 10 tribus que vivían allá en el norte. Se mezclan los asirios que llegaron con las mujeres de Samaria, y por eso
los que nacían de esa mezcla, ya los judíos, los que vivían en la parte sur, en Judá, decían, ellos no son israelitas de sangre como lo somos nosotros, se mezclaron con los pueblos paganos, con los asirios, por eso no se gustaban los samaritanos con los judíos. ¿Okay? Entonces en el 722 llegan los asirios y ocurre eso. Por eso muchas lecturas de la escritura tenemos que leerla en ese contexto cuando los asirios están asediando a los del norte. ¿Okay? Y tiempo después, en el año 586, va a pasar que ahora el imperio reinante ya no eran los asirios. Los asirios querían llegar a Judá y no pudieron. Por las murallas de Jerusalén no pudieron nunca. Y porque el pueblo del norte se mantuvo más o menos fiel a Dios. El de Judá, perdón, el del norte fue destruido en el 722, como les dije, antes de Cristo. Ahora los asirios querían asediar también y atacar y llegar y destruir Jerusalén y no pudieron. Llegan ahora los caldeos, Babilonia, en el año 586 con Nabucodonosor, y destruyen las murallas de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Y a los judíos que vivían ahí en el reino del sur los exilian a Babilonia. ¿Ok? Y allá están por poco más de 50 años, casi 70 años exiliados en Babilonia. Oigan, y allá en Babilonia surgen libros de las escrituras. Allá ejerció el profeta Ezequiel en el exilio. Isaías. Cuando uno lee el profeta Isaías, uno empieza a leer y hay un Isaías que está ejerciendo su ministerio profético en el reino de Judá. Otro Isaías está ejerciendo su ministerio profético allá en el exilio, siglo VI, 586. Y luego aparece Ciro el persa, ya ahora el imperio, ya no era Babilonia, ya eran los caldeos, ahora gobernaban los persas, y con Ciro, en el 539, los israelitas, los judíos que estaban allá, se les permite volver a su tierra. ¿Okay? Vuelven a su tierra. Pero recuerden, allá nacieron libros en el exilio, sagrados, nacieron libros sagrados, las lamentaciones, por ejemplo. Pero se lamentaba de lo que estaba viviendo. Vuelven a su tierra y empieza toda una fase de reconstrucción, 539 antes de Cristo, ojo, 539 antes de Cristo, Ciro el persa les permite salir, regresa. Y ahora viene toda la fase de reconstrucción, por eso ustedes van a ver el libro de las Crónicas, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, es de esa etapa. ¿Okay? Y hay un Isaías que también ejerce en esta fase, se le llaman el trito Isaías, el tercer Isaías. Entonces, todo esto, fíjense cómo iba evolucionando, pero oiga, dice un texto en las escrituras, y de aquí se agarran nuestros hermanos protestantes para hacer su teoría de que los libros, y parece que Dios se quedó calladito y dejó de mandar profetas y agiógrafos para escribir los textos sagrados, porque ellos dicen que hay un texto que dice que Esdras recopiló unos libros, dice así, Esdras recopiló unos libros. Y ya ellos entienden que esos fueron los libros sagrados que recopiló todos los que existían, los 39, como dicen ellos que hay, los recopiló allí y listo. No podía haber más libros. Hay pasajes de las escrituras que hablan como que hay un silencio profético. Y si hay un silencio, Dios no habló más desde allí. Entonces, cerca de 400 años, Dios calladito hasta que apareció Jesús. ¿Y saben qué dice Jesús? No, la ley y los profetas son hasta Juan, dice el Señor. La ley y los profetas son hasta Juan. Por eso Dios siguió hablando. Ahora, aquí viene lo que quiero contar y para que vean por qué tocó hacer todo este recuento para llegar a lo siguiente. Después de todo esto que les contaba, de que los asirios en un momento y después los de Babilonia y después los persas, bueno, después los griegos, con Alejandro Magno, ¿no? Los griegos, año 323 más o menos, Alejandro Magno, y que es todo el imperio helenista griego, ya la lengua que se empieza desde entonces era la lengua griega. Y entonces Dios siguió hablando y suscitando literatura sagrada. Por tal razón, la lengua hebrea se pierde, digámosle así. ¿Por qué? Porque el boom era la lengua griega, era lo que se hablaba en la época. La lengua. De hecho, fíjense cómo todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego.
Bueno, alguno me dirá, no, mira que Eusebio de Cesarea cita a un obispo de la Hierápolis que se llama Papías y dice que Mateo escribió primeramente en hebreo o en arameo, en su lengua, dice, o sea, arameo. Entonces tiene que haber un Mateo escrito en arameo. Bueno, hay esa fuente histórica, posiblemente. ¿Ok? Y también la carta a los hebreos, dice, bueno, ¿cómo se la escriben a los hebreos? En griego. Tuvieron que haber escrito en hebreo. Bueno, es probable, y de hecho algunos dicen allí que es la razón por la cual hasta tal vez el mismo Pablo sí fue el que la escribió y Lucas sería quien la habría traducido al griego, que es lo que hoy tenemos, ¿no? Pero listo, aceptemos que esos dos textos pudieron haber sido escritos en hebreo, pero digo, la mayor parte de los textos del Nuevo Testamento es escrito en griego, en el siglo I, ¿no? Todos los textos hasta el Apocalipsis, cerca del año 100, escrito en griego. Pero en esta época que estoy contando, año 323 en adelante, con Alejandro Magno, gran parte del pueblo judío se asentó en Egipto, en Alejandría de Egipto. En Alejandría de Egipto. Entonces, el rey de la época, ya después de muerto Alejandro Magno, ustedes saben que le siguen sus 4 comandantes, ¿no? Y vino toda una dinastía de los Seleucidas y la dinastía de los Ptolomeos. Entonces, la de los Ptolomeos, con el rey Ptolomeo II Filadelfo, en Alejandría de Egipto, manda a que haya una traducción de las escrituras hebreas al griego, el lenguaje, porque los judíos habían perdido su lengua, digamos, y se traduce al griego. En principio, la Torá, ¿no? Los 5 primeros libros, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Y esa obra de traducción continúa a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Entonces, libros se suscitaron o surgieron, pudieron haber suscitado en idioma griego. Los macabeos, por ejemplo, año 165 más o menos, Antíoco IV Epifanes, rey de los sirios, empieza una persecución ácida contra el pueblo, una persecución religiosa contra los hebreos. Y bueno, los macabeos se oponen a esto. Y ese texto y toda esa historia de los macabeos queda recogida. Y por eso surgen estos libros de los macabeos. El libro de la sabiduría, siglo I antes de Cristo. ¿Okay? Entonces, varios libros fueron suscitados en toda esta época ya de cultura griega, fueron allí dados. Ahora, viene Cristo, los apóstoles. ¿Qué Biblia utilizaban los apóstoles? Si el lenguaje, la lengua en la que se hablaba y en la que ellos escribieron fue el griego. Ellos utilizaban esta Biblia que había mandado traducir Ptolomeo II Filadelfo. Biblia que se conoce, o traducción que se conoce con el nombre de la Septuaginta, Biblia de los 70, porque la historia cuenta que cuando Ptolomeo II Filadelfo le pide al sumo sacerdote de Jerusalén que envíe sabios para la traducción del hebreo al griego de las escrituras, le envía 70 sabios. ¿Ok? Le envía 70 sabios. Y por eso a la Biblia esta se le conoció como la de los 70, la Septuaginta. Pues bien, la Biblia que los apóstoles utilizaron fue justamente la Septuaginta. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada, pero antes le dice, y tú las conoces desde niño. Timoteo, como dice Hechos de los Apóstoles, tenía madre judía, pero padre griego. De hecho, San Pablo circuncida a Timoteo. Entonces, Timoteo, que el texto bíblico que usaba era la Septuaginta. Eruditos, incluso protestantes, como por ejemplo el autor de Timothy Michael Lau, dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente, dice, el consenso es que cuando Pablo cita la escritura judía, más frecuentemente, tal vez siempre, prefiera el griego. O sea, está diciendo que Pablo cada vez que cita la escritura, el Antiguo Testamento, está citándolo del griego, de la Septuaginta. Bueno, y esa Septuaginta, esa traducción griega, contenía los libros de los Macabeos, de Judí, de Tobí, de Barú, de Eclesiástico, ¿okay? Los libros que llamamos deuterocanónicos. De hecho,
Hay dos autores, Nestlé y Kurt Aland. Ellos sostienen que 24 de los 27 libros tienen citas de los deuterocanónicos. Salvo Filemón, segunda y tercera de Juan, que son cartas pequeñitas. El resto de los 24 libros restantes citan a los deuterocanónicos. O sea, era una prueba de que los autores sagrados usaban la Septuaginta, utilizaban la Biblia griega con los deuterocanónicos que contiene, al punto que hay este número de citas que he contado. Todos los libros del Nuevo Testamento, 24 de estos 27 libros, citan a los deuterocanónicos. Ahora, hay, por ejemplo, un paralelo muy importante entre el libro de la sabiduría y la carta de San Pablo a los romanos. En Sabiduría 15:7, uno observa cuando dice que el alfarero del mismo barro hace vasijas, unas para uso noble y otras para uso ordinario. Lo mismo que dice San Pablo en la carta a los romanos. O sea que San Pablo, cuando está haciendo esta cita, así que es textual del libro de la sabiduría, está tomando el libro de la sabiduría evidentemente. O sea que lo tiene por inspirado. Ahora, no solo la Septuaginta, la misma Septuaginta da fe del canon bíblico que tenemos nosotros, sino que el mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay palabras que el Señor utiliza. Ojo, quiero hacer énfasis en esto. No porque se cite un libro X, ya por eso es inspirado. Eso no es lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo que el Señor Jesús cita libros deuterocanónicos, pero vamos a ver en qué forma los cita. ¿Cierto? Porque San Pablo puede en una de sus cartas citar literatura de los griegos, un libro de poesía de los griegos. Y no porque lo cite en la Biblia, por esa razón es inspirado. Judas en su carta puede citar el libro de Enoc. Y no por eso decimos que Enoc sea inspirado. No porque cite un libro, por eso es inspirado. No. Otra cosa es lo que hace el Señor Jesús. Cómo toma palabra de los deuterocanónicos y las pone en su boca. O sea, evidentemente está citando palabra de Dios, así como cuando le decía al demonio, ¿no? El Señor, y le decía, está escrito que no solamente de pan vive el hombre. Entonces está citando las escrituras. El Señor cita las escrituras. Ahora está aquí citando, por ejemplo, cuando el Señor, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Ese texto está tomado de Eclesiástico capítulo 51, versos del 23 al 27. Por ejemplo, ahí hay uno, el Señor Jesús citando textualmente, pero hay algo muy relevante que tiene que ver con el libro de los Macabeos. Cuando uno mira el capítulo 10 de Juan, va a citar algo muy importante de los Macabeos, un libro deuterocanónico. A ver, ¿se acuerdan que le estaba contando que los Macabeos estaban defendiéndose de la persecución religiosa de Antíoco IV Epifanes? Antíoco IV les había incluso metido una estatua idolátrica en el templo de Jerusalén. Entonces los Macabeos se rebelan, hay una revuelta y ellos logran limpiar el templo. Claro, el templo se había profanado. Entonces ellos vuelven a la construcción del altar y a dedicarle a Dios nuevamente el altar. Y de ahí se crea una fiesta judía, la fiesta llamada de Hanukkah, el 25 del mes Kislev, que puede coincidir en ocasiones con nuestro diciembre, ¿no? Qué curioso, 25 de Kislev a veces coincide con el 25 de diciembre. Esta fiesta Hanukkah, que hace referencia al libro de los Macabeos, no está en ninguna otra parte de la Biblia. En ninguna otra usted la encuentra. Y el Señor Jesús en Juan 10 la está celebrando. Pero si Juan te presenta la fiesta, te la está presentando, lo está haciendo con una intención clara. Está mostrando que Jesucristo es ese altar de Dios consagrado. No era la dedicación solamente del altar, era la dedicación del templo nuevamente. Entonces Jesús cuando decía que derrumben este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, y este texto está haciendo referencia a esa consagración nueva del templo, lo que Jesús está diciendo es que Él es el consagrado de Dios. Entonces ahí está el libro de los Macabeos utilizado en este contexto.
También tenemos cuando el Señor, y siguiendo con esto de los macabeos, en el libro o en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 25, se empieza a hacer un listado, vamos a llamarle así, ¿no? De héroes de la fe. Empieza desde Abel y empieza a mostrarnos allí una cantidad de hombres de fe, pero ojo, todos están en las Sagradas Escrituras. O sea, bíblicamente nos están enlistando los santos del Antiguo Testamento. Y hay una mención importante y dice una madre que recupera a sus hijos, ¿no? Que sus hijos resucitaron, ¿no? Recobró resucitado a sus hijos. Podríamos decir que esa madre se puede asociar a la viuda de Sarepta, por ejemplo. Está en la Biblia. Pero a renglón seguido dice, pero otros prefirieron la tortura porque esperaban una resurrección mejor. ¿Y saben quiénes son esos otros que esperaban una resurrección mejor y por eso se sometieron a la tortura? Los macabeos. En segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo 29, ahí vamos a encontrar que los hermanos, 7 hermanos, que son martirizados, la madre dice que aguante el suplicio porque espera recobrar los resucitados, espera que haya resurrección, una resurrección mejor. Por eso se sometieron al martirio, a la tortura. Eso no tiene paralelo en ninguna otra parte de las Escrituras, solo allí, en ese libro de los Macabeos. Entonces, el autor de Hebreos está tomando de la carta a los Hebreos, de los Macabeos, está tomando de la carta a los Hebreos para hacer este parangón, para mostrarnos que hay verdaderamente palabra inspirada en el libro de los Macabeos. Así también cuando el Señor dice, te alabo, Padre, porque estas cosas las has ocultado a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a los sencillos, a los pequeños. Eso lo toma nuestro Señor Jesucristo exactamente de Eclesiástico 3:19. O sea, fíjense que el Señor está hablando con su Padre Dios. Entonces, no es que esté citando y simplemente porque es que citó un libro, el Eclesiástico. No, es que está hablando con el Padre, la forma de lo que está haciendo el Señor Jesucristo, tomando palabras de las Escrituras. ¿Me queda cuánto? 3. Bueno, ya voy cerrando. Listo, entonces ahí tenemos esa parte, ¿no? Central. En el libro esos parangones que vemos allí, cómo se entrelazan. Bueno, y así vamos a ver que hay muchos de los libros deuterocanónicos que están citados a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, Sabiduría 2 es una profecía preciosa. Ojalá tomemos al final, cuando terminemos la charla, váyanse a Sabiduría 2, el capítulo 2 de la sabiduría. Y después se van al capítulo 27 de Mateo. Y todo lo que van a leer, lo que van a encontrar allí, que le pongamos trampa al justo, se hace pasar por hijo de Dios, si en verdad es hijo de Dios, Dios lo librará, ¿no? Todo eso es lo que está pasando en Mateo 27 cuando empieza a hacerse el recuento de que si en verdad es hijo de Dios, bájate de esa cruz. Todo eso que vemos es el cumplimiento de la profecía. Ahora, pongámonos a pensar, si esa profecía era tan clara, pues el pueblo judío no convenía que esa profecía estuviese en su escritura, la de los judíos. ¿Sí estamos? En el libro de Baruch vemos que se dice, la sabiduría apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Exactamente las palabras que utiliza Juan en su primer capítulo, en el versículo 14, cuando dice que el Logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también el libro o la carta a los Hebreos, en su primer capítulo, nos habla de que Jesucristo es la impronta de Dios, ¿no? El resplandor de su gloria. Son palabras que textualmente usa el libro de la sabiduría, capítulo 7, verso 25, exactamente esas palabras. Entonces, vemos cómo los deuterocanónicos nos dan fe, son palabra de Dios, porque están siendo citados expresamente como palabra de Dios en las Escrituras. Decía
que los judíos no podían darse el lujo, mientras están teniendo ellos sus pugnas, discusiones con los cristianos, porque los cristianos pretenden demostrar, como dice la misma escritura, que Apolo, por ejemplo, que sabía mucho de las escrituras y era de Alejandría, demostraba con las escrituras quién era el Cristo, y era de Alejandría, de donde es la Septuaginta, la Biblia griega. Y con las escrituras le demostraba a los judíos quién era el Cristo. Claro, si me están demostrando y me citan el libro de Baruch, yo soy judío, me citan el libro de Baruch y me dicen que la sabiduría vino a la tierra y habitó entre nosotros, y me citan la profecía que está en sabiduría y me describen toda la muerte de Jesús, me la está profetizando el libro de la sabiduría, yo digo, no señor, esos libros no vienen en mi canon, y los judíos lo eliminan. Ahora, para ver que esto no es palabra mía, voy a citar textualmente lo que dice una fuente judía, ¿no? Dice lo siguiente: los evangelios y los libros de los herejes, así se refieren los judíos a nosotros los cristianos, en esa época que están en disputa, ¿no? Estamos hablando del mismo siglo primero, ¿no? Siglo primero, mitad del siglo segundo por tarde. Los evangelios y los libros de los herejes no son sagrados. El libro del eclesiástico y todos los escritos luego no son sagrados. Y viene la enciclopedia judía y dice lo siguiente: Akiva, un judío, que es quien dice que cuya autoridad fue la que eliminó los libros deuterocanónicos, dice lo siguiente: Akiva se opuso a los deuterocanónicos por su, comillas, deseo de desarmar a los cristianos, sobre todo a los judíos cristianos que sacaban sus pruebas de los apócrifos. Dicen que los cristianos sacaban las pruebas de Cristo de los libros deuterocanónicos. Un judío, al verse refutado por tal cosa, decía, sacamos los deuterocanónicos del canon. Bueno, y esa actitud anticristiana, que es lo que los judíos cogen sus 39 libros, por ejemplo, el libro del eclesiástico, hay fe y fuentes de que el libro del eclesiástico estaba dentro de los libros que los judíos consideraban como canónicos. Por ejemplo, el Talmud de los judíos dice, los rabinos quitaron el libro del eclesiástico. Leo textualmente, ¿no? Los rabinos quitaron el libro del eclesiástico. Evidentemente, los judíos se opusieron a estos libros que los cristianos le presentaron, donde había pruebas de que Jesús era el Cristo, los quitan del canon, y ese es el canon que tiempo después los protestantes, por sus disputas con la iglesia, cuando aparece el protestantismo, se acogen no al canon de la iglesia cristiana, sino al canon de los judíos anticristianos. Y bueno, y con eso cierro, ¿no? La iglesia te da testimonio de el canon de los deuterocanónicos. Tienes, por ejemplo, a Clemente de Roma, que en el año 96 escribe una carta a los de Corinto, perdón, le escribe una carta, en sus escritos, Clemente de Roma pone a la par el libro de Judith con el libro de Esther. O sea, para él ambos son escritura. La iglesia primitiva tenía un libro como el de Judith, que nosotros tenemos como canónico, también personajes como Clemente de Roma lo consideraba escritura. Policarpo de Esmirna, quien les dije que murió en el 156, que fue a visitar a Aniceto, el papa de la época, por la disputa que había en relación con la fecha de la Pascua, cita el libro de Tobit 12:9 a la par de Primera de Pedro 3:12. O sea, para Policarpo de Esmirna, Tobit es tanto escritura como lo es la carta del apóstol Pedro. Tenemos que, por ejemplo, el 98% de las citas que tienen los padres de la iglesia, los escritos apostólicos, los escritos, perdón, de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos, de los primeros siglos, el 98% considera escritura los deuterocanónicos, ¿no? Y algunos oponen a San Jerónimo de Estridón. Dicen que Jerónimo se negó, negaba el canon, los deuterocanónicos. No, cuando uno mira el prefacio que hace Jerónimo al libro de Tobit, que es un libro deuterocanónico, él dice, es preferible someterse a la crítica de los judíos que agraviar a los obispos. O sea, los obispos le habían dado a él la orden de la traducción de los libros deuterocanónicos porque los estimaban palabra de Dios. Y si bien Jerónimo se enamora de la versión hebrea, pero ya estamos hablando de 300 años después, la Vulgata la traduce en cerca del año 384, ¿okay? Pero en un principio la iglesia nunca tuvo disputas sobre el canon y sobre los deuterocanónicos, se consideraron siempre palabra de Dios.
Bueno, me dijeron 3 minutos y me pasé, así que con eso cierro. Ahí quedaron cositas pendientes, pero el tiempo no nos da. Así que ahí cerramos y si hay preguntas y están a mi alcance, con el mayor gusto.